Desde muy pequeño siempre he sido una persona bastante distraída, que nunca podía estar más de 2 minutos pensando en algo concreto. Siempre tenía un millón de ideas en la cabeza y no sabía qué hacer con ellas. Siempre me sentía un poco aislado de todo lo que pasaba a mi alrededor. Obviamente esto me causó como muchos problemas cuando entré a la escuela, al jardín, al colegio, ese tipo de lugares, de instituciones educativas donde te ponen reglas. Básicamente, la primera persona que tuvo que lidiar con todo esto fue la señora que está aquí. Y estoy más que seguro que a ella se le ocurrió hacer esto conmigo y no sé por qué ahora no lo hizo, ¿no? Pero lo que en realidad pasó es que una vez ella entró a la casa y me encontró rayando la pared de su cuarto, bien concentrado. Al principio, obviamente, creo que se debe haber molestado o algo así, pero después se dio cuenta que ese niño que no se podía concentrar, en realidad estaba centrado en algo por primera vez en su vida y fue con un marcador y utilizando como hoja las paredes. Básicamente desde ahí yo empecé a dibujar todo el tiempo, hacía lo que quería como en mi casa, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que uno hace cuando es pequeño. Y tuve que ir al jardín finalmente de la escuela y ahí se supone que tienes que seguir ciertas reglas, ¿no es cierto? Entonces cuando yo entré al jardín yo no podía seguir estas reglas, no porque no quisiera, sino porque humanamente para mí era imposible. Entonces yo recuerdo puntualmente un caso donde mi profesora del jardín, yo la cansé a tal punto que me puse en una esquina con un montón de hojas y crayones y para rayar ahí, y yo era feliz. No sé si pensaba eso, lo que está ahí en la imagen, pero conociéndome creo que sí. Em, bueno, básicamente así pasé mi jardín y tuve que ir a la escuela y ahí se complicaron un poquito las cosas porque no era de las personas que podía pasar 6 horas sentada, cruzado los brazos y escuchando a alguien que no le interesaba ni, no sé, no me interesaba escuchar lo que decía esa persona y me sentía ahogado, me sentía reprimido en ese lugar. Y lo único que yo tenía como para subsistir en este momento era el dibujo y eso no les gustaba a los profesores a los que tenía en ese momento. Aquí haciendo un paréntesis, como les dije a un inicio, para mí era humanamente imposible como seguir esto, no porque yo no quisiera, sino porque no podía. Y solo hasta hace 3 años supe que eso se llama ansiedad. Esto obviamente no lo sabía ni mi mamá, ni mis profesores, ni siquiera el psicólogo de la escuela, el que visitaba casi todo el tiempo. Él dijo que era un típico caso de hiperactividad, cosa que no era cierto. Entonces, bueno, con estas idas y venidas al psicólogo, que le llamaban a mi mamá a la escuela para quejarse de mí todo el tiempo, logré, no sé cómo, por arte de magia, terminar la escuela. Entonces, de ahí tuve que ir al colegio. Eh, Obviamente aquí las cosas ya se complicaron un poco más, no un poco más, bastante de hecho. Y inicialmente era porque yo tenía este problema de ansiedad y se estaba arraigando en mí mucho más. Y entonces también habían estos chicos que medían el doble que yo, bueno, algunos de ustedes también miden ahora el doble que yo. Pero ya. Y también tenía a estos profesores que me retaban. Como les dije, la única forma que yo tenía de controlar toda esta ansiedad y todo lo que me pasaba era dibujando. Y en la escuela, al no haber desarrollado mis relaciones sociales, yo no podía mantener una conversación con una persona normalmente en el colegio. Y esto les molestaba mucho a los estudiantes y también a los profesores. Y ellos pensaban que yo no les prestaba atención. Recuerdo que mi profesor de físico-química, a quien espero que esté más calvo de lo que le conocí en ese momento, eh, me dijo puntualmente estas palabras: con estos dibujos mediocres no llegarás a ningún lado. Y yo le creí, en serio, le creí, esas palabras resonaron mucho en mi mente y entré en un estado depresivo bastante fuerte, otra vez me sentí ahogado y imagínense que llegar a tu casa, acostarte, dormir y no querer despertarte. Ese es un estado de la depresión que yo ni siquiera sabía que existía en ese momento.
Para mi suerte, en esa época llegó algo maravilloso a mi vida que se llamó Internet. Y en esta cosa mágica donde tenía todo lo que a mí me gustaba y donde perdía el tiempo supuestamente, empecé a buscar miles de cosas que a mí me llamaban la atención. Y puntualmente buscando dibujos para copiar y ese tipo de cosas, encontré este tipo de viñetas que son de un señor llamado Quino, bueno, no se llama Quino, pero Juan Salvador Lavado. Y este señor, recuerdo que me llamó la atención por dos cosas puntuales. La primera, porque yo era igual de malcriado que Mafalda. Y la segunda, porque yo había visto esto en algún lado y no recordaba dónde. Y eran los periódicos que mi abuelo leía. Y eso era lo que me pasaba viendo de niño. Recuerdo que empecé a ver muchas entrevistas, empecé a empaparme de todo lo que es el humor gráfico y llegué a otra persona que literalmente me cambió la vida, que es este señor que se dibuja como conejo, que se llama Liniers. Él también es humorista gráfico y hace básicamente lo mismo que Kino, pero en un estilo más onírico, más mágico. Él no sé, te recomendaba libros con unos duendes homosexuales, te ponía dos pingüinos que te hablen, que escuches cierto tipo de música, David Bowie y ese tipo de cosas. Y me daba muchas cosas para hacer. Y en realidad en ese momento ya no me importó lo que me decían los demás, lo que me dijo ese profesor. Y en serio dije, si a mí me gusta esto, tengo que sobrevivir a esta etapa de mi vida, que fue el colegio. Tenía que sobrevivir de alguna manera y lo único que conocía era el dibujo. Empecé a crear mis propias historias y recuerdo que este señor Liniers que les cuento, en una entrevista dijo que le gustaba una novela gráfica que le cambió la vida y esta novela se llamaba Maus. Maus es una novela gráfica que habla sobre el holocausto nazi, que básicamente Art Spiegelman, el autor de esta obra, te representa a ratones siendo judíos, a gatos siendo nazis, a perros siendo estadounidenses, a los polacos siendo cerdos. Y esto me voló la cabeza en tantos niveles que en serio no pensé que con unos simples dibujos tú podías aprender tanto. Y yo no sabía que estaba aprendiendo en ese momento. En realidad me causó tanto amor esta novela gráfica que yo también quise contar mis historias y empecé a hacer mis historias sobre estos profesores que me retaban todo el tiempo, casi me expulsan del colegio por eso. Y empecé a hacer empecé a burlarme de mí mismo, a hacer humor autorreferente, a todo esto que me había hecho mal todo el tiempo, en realidad aceptarlo. Y cuando ya tuve que salir del colegio, otra vez me sentía perdido y mi mamá me preguntó como que, ¿y ahora qué quieres hacer? Y yo, ¿hacer de qué, no? Entonces, en serio, en realidad no sabía qué hacer y recordé esta novela gráfica que es de hecho una novela gráfica periodística, la primera novela gráfica periodística que ganó el Pulitzer. Y dije, bueno, a mí me gusta contar historias y ¿por qué no seguir periodismo? Y eso es lo que empecé a estudiar. Entonces, pero yo me dije a mí mismo que no iba a desperdiciar otros 6 años de mi vida dejando que los demás me digan lo que debo o no debo hacer. Me dije a mí mismo que yo iba a poner mis reglas para poder aprender y para poder a mí mismo decirme que no era un mediocre, un fracasado. Y recuerdo que mis profesores de universidad me mostraron muchos temas interesantes de los que yo podía hablar y contar historias. Les dije a ellos que en vez de hacer mis ensayos, en vez de hacer eso, quería hacer cómics y ellos me dejaron. Y recuerdo que un profesor le gustó tanto lo que hice que me dijo, ¿por qué no te abres una página en redes sociales y subes tu trabajo? Si quieres en realidad que alguna vez pase algo con esto, sube tu trabajo a redes sociales. Yo en un principio tenía miedo y él me preguntó que por qué yo empecé a hacer estos dibujos y le dije que era un juego. Y él me dijo que el juego es lo más serio que existe. Entonces dejé ese miedo y subí mi primera viñeta a Facebook. Yo la subía sin pretensiones, sin necesidad de que nadie la vea. La subí y solo le mostraba a 3, 4 amigos, así sin más. Y les gustó y pasó algo increíble con esto porque empezó a crecer exponencialmente. Todas estas cosas que a mí me pasaban, todos estos pensamientos que siempre, mis obsesiones, todo este tipo de cosas que a mí me causaban, no sé, esta ansiedad que les decía, se estaban yendo en estos dibujos y eso prácticamente me salvó la vida. Recuerdo que ya llegó un punto en que
me empezaron a escribir muchas personas que les pasaba lo mismo que a mí, que no podían, no sé, tener como una relación social normal con otra persona. Y a mí me pareció algo bonito que alguien se siente identificado con lo que yo hacía. Aparte de esto, me empezaron a escribir otros ilustradores, músicos, que colaboré con ellos. Me cambió la vida en 180 grados todo lo que estaba haciendo. Recuerdo que también la primera vez que me publicaron en un periódico, en el diario El Telégrafo, yo no podía creer por qué me escribieron a quererme hacer una nota. Y me dijeron básicamente que les gustaba mi trabajo y todo eso. Yo acepté, me hicieron la entrevista, estaba muy nervioso como lo estoy en este momento. Y no sé, fue la primera vez que madrugué con una sonrisa en mi cara a comprar un periódico. Y literalmente fui donde la señora del periódico, le compré, me emocioné y le dije, mire, este soy yo. Y en realidad no podía creer lo que me estaba pasando, y haciendo una retrospectiva de todo esto, me di cuenta que qué está haciendo la educación con nosotros, qué está haciendo la sociedad con ustedes, conmigo. Solo quiero terminar diciéndoles que no se ha escrito de nadie que haya seguido las reglas, que haya hecho caso a lo que digan los demás. Y si ustedes tienen algo que les apasiona, algo que les mueve, algo que en realidad hace que ustedes se levanten de la cama y digan, en serio quiero vivir, sigan haciéndolo. Gracias.